Hay algo que duele más que una discusión, duele más que una crítica, y es cuando alguien simplemente se aleja, no responde igual, tarda más, cambia el tono y tú lo notas. Y aunque intentas decirte no pasa nada, por dentro algo se activa. Has mandado un mensaje hace 3 horas y todavía no ha respondido. Miras el móvil otra vez, aunque sabes perfectamente que no ha llegado nada. Piensas que tal vez esté ocupado, que igual está en una reunión, que seguramente te escribirá en cualquier momento. Vuelves a mirar. Nada. Y sin que puedas controlarlo, algo empieza a activarse dentro de ti. No es pensamiento, no es lógica, no es algo que hayas decidido sentir, es algo que simplemente aparece. Una sensación física, concreta. El estómago se cierra un poco, la respiración cambia, la mente empieza a moverse sola, buscando explicaciones, reconstruyendo conversaciones, intentando entender qué ha pasado, qué has dicho, qué ha cambiado, y no puedes parar. O esto, quedáis para cenar y todo va bien, pero en algún momento del día siguiente notas algo distinto. El tono de sus mensajes no es igual. Responde sí, pero no como antes. Las frases son más cortas, las respuestas más lentas, el ritmo no es el mismo, y aunque no ha pasado nada evidente, aunque técnicamente todo sigue igual, tú lo sientes. Algo se ha movido. Y ese algo te activa. No sabes exactamente qué es, pero lo sientes en el cuerpo. Una urgencia, una necesidad de saber, de confirmar, de que vuelva a ser como era. Y te das cuenta de que no puedes dejarlo estar, aunque quieras. O tal vez es algo más sutil todavía. Esa persona que te importa de verdad empieza a distanciarse sin que haya una razón clara. No te ignora, no desaparece, simplemente está menos disponible. Y aunque tú entiendes que tiene su vida, que no puede estar siempre, que es normal que a veces haya distancia, hay algo en ti que no lo acepta. Algo que interpreta cada silencio como una señal, cada cambio de comportamiento como una amenaza. Y no importa cuánto te digas que estás exagerando, porque la sensación sigue ahí. El cuerpo la siente antes de que la mente la entienda. Y esa sensación tiene un nombre aunque no lo sepas todavía. Se llama apego. Y hoy vamos a entender por qué duele tanto. Porque esto que estás sintiendo no es debilidad, no es dependencia emocional, no es falta de autoestima, no es que te hayas vuelto loco ni que seas incapaz de estar solo. Es un mecanismo neurobiológico antiguo, automático, completamente inconsciente, que lleva millones de años funcionando en el cerebro humano y está diseñado para protegerte. El problema es que a veces te protege de cosas que no son reales. Vamos a empezar por algo básico que casi nadie entiende. Tu cerebro no está diseñado para diferenciar entre una amenaza física y una amenaza social. No está diseñado para distinguir entre un peligro real y la sensación de que alguien se está alejando. Para tu sistema nervioso, las dos cosas activan exactamente la misma respuesta. Por eso, cuando esa persona no responde, cuando notas distancia, cuando algo cambia, tu cuerpo reacciona como si estuvieras en peligro. No es una metáfora, es literal. La amígdala, esa pequeña estructura en el centro del cerebro que funciona como detector de amenazas, se activa exactamente igual cuando ves un coche que viene directo hacia ti que cuando sientes que alguien importante para ti se está alejando. Joseph Ledoux, uno de los neurocientíficos más importantes en el estudio del miedo y la emoción, demostró algo fundamental. La amígdala responde a la amenaza antes de que la corteza prefrontal, la parte racional del cerebro, tenga tiempo de procesar lo que está pasando. Es decir, primero sientes y luego piensas, no al revés. Por eso cuando miras el móvil y ves que esa persona no ha respondido, la reacción aparece antes de que tú decidas sentir nada. No es que hayas elegido ponerte ansioso, es que tu cerebro ha detectado algo que interpreta como peligro y ha activado una respuesta automática. Y esa respuesta viene del cuerpo. Antonio Damasio, neurocientífico portugués que ha dedicado décadas a estudiar cómo el cerebro procesa las emociones, explica que toda emoción empieza como una sensación corporal. No es algo abstracto que ocurre en la mente, es algo concreto
que ocurre en el estómago, en el pecho, en la garganta, en la respiración. Tú no decides sentir ansiedad. Tu cuerpo la genera y luego tu mente intenta explicarla. Pero para cuando llegas a la explicación, la emoción ya está ahí. Y lo que hace tu mente es construir una historia que justifique lo que el cuerpo ya ha sentido. Por eso buscas razones. Por eso repasas conversaciones, analizas cada palabra, intentas encontrar el momento exacto en que algo cambió. No porque seas obsesivo, ni porque estés perdiendo el control, porque tu cerebro necesita darle sentido a una sensación que ya está activa. Pero esa búsqueda de sentido no calma la emoción. De hecho, muchas veces la refuerza, porque cada vez que repasas la conversación, cada vez que intentas entender qué pasó, estás reforzando la idea de que efectivamente hay una amenaza. Y la amígdala lo registra. Y la respuesta se intensifica. Ahora bien, esto que acabamos de describir no ocurre con todas las personas. No te pasa con tu vecino, no te pasa con un compañero de trabajo, no te pasa con alguien que acabas de conocer, te pasa con personas específicas. ¿Por qué? Porque hay algo más profundo funcionando aquí, algo que se instaló hace mucho tiempo, cuando eras pequeño, y que sigue operando ahora sin que tú lo sepas. Ese algo se llama apego y no tiene nada que ver con el amor, aunque casi siempre lo confundamos con él. El apego es la primera forma de supervivencia que conoces. Cuando naces no puedes sobrevivir solo, no puedes alimentarte, no puedes regular tu temperatura, no puedes protegerte de nada. Tu supervivencia depende completamente de que haya alguien cerca, que responda cuando lloras, que te calme cuando tienes miedo, que te alimente cuando tienes hambre, y tu cerebro lo sabe. Desde el primer día de vida, tu sistema nervioso está diseñado para monitorear constantemente una cosa. ¿Hay alguien ahí? ¿Está cerca? Responde cuando lo necesito. Si la respuesta es sí, te sientes seguro. Si la respuesta es no, entras en alarma. Porque para un bebé, la ausencia de la figura de apego no es solo soledad, es amenaza de muerte. Esto lo estudió John Bowlby en los años 50 y luego Mary Ainsworth lo demostró con experimentos que todavía hoy se replican. El apego no es un vínculo cualquiera, es un sistema neurobiológico que regula tu sensación de seguridad en el mundo y se forma en los primeros años de vida en función de cómo responden las personas que te cuidan. Si cuando lloras te calman, si cuando tienes miedo te sostienen, si cuando necesitas algo lo recibes de forma consistente y predecible. Tu cerebro aprende algo fundamental. El mundo es un lugar relativamente seguro y cuando algo va mal, hay alguien que va a estar ahí. Eso se llama apego seguro. Pero si cuando lloras a veces te responden y a veces no, si la persona que te cuida está disponible de forma inconsistente, si a veces está y a veces desaparece sin razón aparente, tu cerebro aprende otra cosa. No puedo confiar en que haya alguien cuando lo necesite, así que tengo que estar en alerta constante. Tengo que monitorear permanentemente si esa persona sigue ahí. Tengo que asegurarme de que no se vaya, porque si se va, estoy en peligro. Y eso que aprendiste cuando tenías 2 años sigue funcionando ahora. Sigue operando en segundo plano, completamente fuera de tu conciencia. Por eso hay personas que activan algo en ti que otras no activan, porque de alguna forma, sin que lo sepas, esa persona se ha convertido en una figura de apego y tu sistema nervioso responde a su presencia o ausencia de la misma forma que respondía cuando eras pequeño. No porque seas inmaduro ni porque no hayas crecido, porque ese sistema sigue ahí, funcionando exactamente como fue diseñado para funcionar. Stephen Porges, creador de la teoría polivagal, introdujo un concepto clave para entender esto: la neurocepción. Es un término un poco raro, pero describe algo muy concreto. La neurocepción es la capacidad del sistema nervioso de detectar señales de seguridad o amenaza en el entorno sin que tú seas consciente de ello. Es anterior a la percepción, es anterior al pensamiento. Tu sistema nervioso está constantemente escaneando el entorno, evaluando si estás seguro o en peligro y generando respuestas automáticas en función de lo que detecta. Y una de las señales más importantes que escanea es
La persona de la que dependo emocionalmente está disponible, está respondiendo, su tono es el mismo, su ritmo es el mismo. Por eso, cuando esa persona cambia de tono en un mensaje, aunque el contenido sea neutro, tú lo sientes. Tu neurocepción ha detectado algo. Y aunque tu mente racional te dice que no pasa nada, que probablemente esté cansado o distraído, tu cuerpo ya ha interpretado ese cambio como una señal de amenaza. Y se activa, no porque seas inseguro, porque tu sistema nervioso está haciendo exactamente lo que está diseñado para hacer, protegerte. El problema es que lo que tu sistema nervioso interpreta como amenaza muchas veces no lo es. Esa persona no se está alejando porque ya no le importes. Tal vez está ocupado, tal vez está pasando por algo, tal vez simplemente necesita espacio, pero tu cuerpo no distingue. Para tu sistema de apego, cualquier señal de distancia es una señal de peligro. Y responde. Y esa respuesta es física, es visceral. Es esa sensación en el estómago, ese nudo en la garganta, esa urgencia de hacer algo, de escribir, de llamar, de confirmar que todo está bien. Esa urgencia no viene del pensamiento, viene del cuerpo. Y por eso es tan difícil de controlar, porque aquí está el detalle, que casi nunca se dice. El apego no es algo que sientas, es algo que te activa, no es una emoción que puedas nombrar fácilmente. Es una respuesta del sistema nervioso que genera emociones secundarias, ansiedad, miedo, tristeza, rabia. Pero el apego en sí mismo es anterior a todo eso. Es el mecanismo que dice, esta persona es importante para mi supervivencia emocional y si se aleja estoy en peligro. Y una vez que ese mecanismo se activa, es muy difícil apagarlo con pensamiento racional, porque no es racional, es biológico. Ahora bien, esto que estamos describiendo no significa que estés destinado a sentir esto siempre, ni que no puedas hacer nada al respecto. Pero antes de llegar a qué hacer, necesitamos entender algo más, porque hay una trampa enorme en todo esto, y esa trampa es que confundimos apego con amor. Creemos que si alguien nos importa tanto, si su distancia nos afecta tanto, si pensamos tanto en esa persona, es porque la amamos profundamente. Y a veces es así, pero muchas veces no. Muchas veces lo que sentimos no es amor, es activación del sistema de apego. Y las dos cosas no son lo mismo. Carl Jung, aunque desde un marco muy distinto al neurobiológico, habló mucho de esto sin usar esas palabras. Habló de proyección, de cómo atribuimos a ciertas personas cualidades, significados, roles que en realidad vienen de nuestro propio mundo interno. Y en el contexto del apego, eso significa algo muy concreto. A veces no te estás enamorando de la persona, te estás activando con la persona. Y esa activación genera una intensidad emocional que se parece mucho al amor, pero no lo es. Es urgencia, es necesidad, es la sensación de que sin esa persona algo fundamental falta. Y eso no es amor. Es dependencia del sistema de apego. El amor real, no genera urgencia, no genera ansiedad constante, no te hace revisar el móvil cada 5 minutos esperando una respuesta. El amor te hace sentir bien cuando la persona está y tranquilo cuando no está. Te permite confiar en que aunque ahora no esté disponible, todo sigue bien. El apego, en cambio, te hace sentir bien solo cuando tienes confirmación constante de que la persona sigue ahí. Y en cuanto esa confirmación desaparece, aunque sea por unas horas, entras en alarma. Y aquí viene algo que suena duro, pero que es importante entender. Muchas veces las personas que más activan nuestro sistema de apego no son las que mejor nos tratan, son las que más inconsistentes son, las que están y luego no están, las que responden y luego desaparecen, las que te hacen sentir importante y luego te ignoran, porque esa inconsistencia replica exactamente el patrón que aprendiste de pequeño. Y tu cerebro lo reconoce y se activa, no porque esa persona sea especial, porque es familiar, porque tu sistema nervioso reconoce ese patrón de intermitencia y se dispara. Y tú interpretas esa activación como, esta persona me importa muchísimo, cuando en realidad lo que está pasando es
esta persona está activando mi sistema de apego de una forma muy intensa. Y esto explica algo que probablemente has vivido. ¿Por qué a veces las personas que te tratan bien, que son consistentes, que están disponibles, no te generan esa intensidad? No es que no te gusten, es que no activan tu sistema de apego de la misma forma. Y como confundimos activación con amor, interpretamos esa calma como falta de química, cuando en realidad lo que falta no es química, es ansiedad. Y hemos aprendido a asociar la ansiedad con la pasión. Pero no son lo mismo. Los estoicos entendieron algo de esto hace 2000 años, aunque desde una perspectiva completamente distinta. Epicteto lo dijo de forma muy clara. No son las cosas las que nos perturban, sino las opiniones que tenemos sobre ellas. Marco Aurelio también. Todo lo que escuchamos es una opinión, no un hecho. Todo lo que vemos es una perspectiva, no la verdad. Y aplicado al apego, esto significa algo muy concreto. No es la distancia de la persona lo que te hace sufrir. Es la interpretación que tu sistema nervioso hace de esa distancia. La historia que construyes sobre lo que significa. Y esa historia casi siempre es, si se aleja, es porque ya no le importo. Si no responde, es porque ha perdido interés. Si cambia de tono, es porque algo he hecho mal. Pero esas interpretaciones no son verdad. Son construcciones. Son intentos de tu mente de darle sentido a una activación que viene del cuerpo. Y lo interesante es que una vez que entiendes esto, una vez que ves el mecanismo funcionando, algo empieza a cambiar. No desaparece de inmediato, pero empieza a haber un espacio, un pequeño espacio, entre la sensación y la reacción, entre la activación y la acción. Y en ese espacio está todo el margen que tienes para no quedarte atrapado en el bucle. Porque el bucle funciona así. Sientes la activación, construyes una historia que explica la activación, esa historia refuerza la sensación de amenaza, la sensación se intensifica, necesitas hacer algo para calmarla. Mandas un mensaje, llamas, buscas confirmación y si la recibes te calmas temporalmente. Pero el sistema sigue activo y en cuanto hay otra señal de distancia vuelve a dispararse y así una y otra vez. Porque no has salido del mecanismo, solo lo has calmado temporalmente, pero sigue ahí, esperando la siguiente señal. Entonces, ¿qué hacer? Porque una cosa es entender todo esto y otra muy distinta es saber qué hacer cuando estás en medio de la activación. Cuando sientes esa urgencia en el cuerpo, cuando la mente se dispara, cuando lo único que quieres es escribir, llamar, confirmar que todo está bien, ¿qué haces en ese momento exacto? Lo primero, y esto es contraintuitivo, es no intentar calmarte, no intentar respirar hondo, no intentar relajarte, no intentar convencerte de que todo está bien. Porque todo eso requiere control y en el momento en que el sistema de apego se activa, tú no tienes control sobre él. Es un sistema automático. Intentar controlarlo es como intentar controlar el latido del corazón. Puedes influir en él, pero no controlarlo directamente. Y cuando intentas controlarlo, lo que haces es generar más tensión, porque estás luchando contra algo que el cuerpo ya ha decidido que es urgente. Entonces, si no intentas calmarte, ¿qué haces? Nombras. Simplemente nombras lo que está pasando. No lo analizas, no lo justificas, no buscas razones, solo dices en voz alta o para ti mismo. Esto es el sistema de apego activándose. Mi cuerpo está interpretando esta distancia como amenaza. Y eso es todo. No añades nada más. No te preguntas por qué, no te juzgas, no te dices que no deberías sentir esto, solo nombras el mecanismo. Y algo muy interesante empieza a pasar cuando haces eso. Porque cuando nombras lo que está pasando sin juzgarlo, sin intentar cambiarlo, estás haciendo algo que tu cerebro entiende como estoy viendo esto, no soy esto. Y esa pequeña distancia, ese milímetro de separación entre tú y la sensación, es suficiente para que el secuestro emocional empiece a aflojarse. No desaparece de inmediato, pero deja de tener todo el poder.
porque ya no eres la emoción, eres alguien que está observando la emoción y eso cambia todo. Lo segundo es volver al cuerpo, no a la mente, al cuerpo, porque la activación del apego es física antes que mental. Está en el estómago, en el pecho, en la garganta. Y cuando te quedas en la mente intentando entender, analizar, resolver, lo que haces es alimentar la activación. Porque la mente busca soluciones y la única solución que encuentra es: necesito confirmación de que esa persona sigue ahí. Así que te dice: escribe, llama, haz algo, pero si en lugar de ir a la mente vas al cuerpo, si sientes dónde está exactamente la sensación, si la observas sin intentar cambiarla, algo distinto empieza a pasar. La sensación no desaparece, pero deja de crecer. Y aquí hay un dato importante que viene de investigaciones en Harvard Medical School. Una emoción intensa, si no la refuerzas con pensamiento, si no construyes una historia sobre ella, suele durar entre 60 y 90 segundos. 90 segundos. Eso es todo. El problema es que casi nunca dejamos que la emoción dure solo 90 segundos, porque en cuanto aparece, empezamos a pensar sobre ella, a justificarla, a buscar razones, y cada pensamiento vuelve a activar la emoción, y así puede durar horas, días, semanas, pero si en lugar de pensar simplemente sientes, si localizas la sensación en el cuerpo y te quedas ahí, respirando con ella, observándola, la intensidad empieza a bajar, no porque la controles, porque la dejas ser, y el cuerpo, cuando no recibe el mensaje de que hay que seguir luchando, empieza a regularse solo, porque está diseñado para eso, pero necesita que no interfieras. Lo tercero, y esto es lo más difícil, no respondas inmediatamente, no mandes ese mensaje, no hagas esa llamada, no busques esa confirmación, porque en el momento en que buscas confirmación, estás reforzando el mecanismo. Le estás diciendo a tu sistema nervioso: efectivamente había una amenaza, y la forma de solucionarla es buscando a esa persona. Y la próxima vez que haya distancia, el sistema se disparará todavía más rápido, porque ha aprendido que la amenaza es real y que la única forma de calmarla es el contacto. Pero si en lugar de responder inmediatamente te quedas con la sensación, si la dejas estar sin actuar sobre ella, estás entrenando a tu sistema nervioso en algo completamente distinto. Le estás enseñando: puedo sentir esta activación y no necesito hacer nada. Puedo sentir que esa persona no está disponible ahora y puedo estar bien. No es cómodo, no es fácil, pero es posible. Y cada vez que lo haces, el sistema aprende. Aprende que la distancia no es amenaza. Aprende que puedes sobrevivir a la incertidumbre. Aprende que no necesitas confirmación constante para estar bien. Y esto no significa que nunca escribas, que nunca llames, que nunca busques contacto. Significa que no lo haces desde la urgencia, que esperas a que baje la activación y luego, si quieres escribir, escribes, pero desde otro lugar, no desde el miedo a que se vaya, desde el deseo genuino de compartir algo. Y la diferencia es enorme, porque cuando escribes desde la urgencia, el otro lo siente. Aunque no sepa exactamente qué es, lo siente. Y muchas veces genera el efecto contrario, porque la urgencia empuja, y cuando empujas, la gente se aleja. Y aquí conectamos todo, porque el apego no es algo que tengas que eliminar, es parte de ti, es parte de ser humano. Todos tenemos un sistema de apego, todos necesitamos vínculos, todos nos activamos cuando alguien importante se aleja. El problema no es tener apego, el problema es cuando el apego secuestra tu vida, cuando te impide ver a la persona tal como es, cuando te hace aferrarte a vínculos que no funcionan solo porque la activación se siente intensa, cuando confundes esa intensidad con amor. Y la salida no es convertirte en alguien frío, en alguien que no siente, en alguien que no se vincula. La salida es aprender a distinguir entre lo que es real y lo que es reactivo, entre lo que viene del vínculo genuino y lo que viene del sistema de supervivencia emocional.
Y eso requiere práctica, requiere que una y otra vez, cuando sientas esa activación, te detengas. Nombres lo que está pasando, vuelvas al cuerpo, no actúes desde la urgencia. Y poco a poco, con el tiempo, el sistema empieza a regularse. No porque hayas dejado de sentir, porque has aprendido a sentir sin que la sensación te controle. Y cuando llegas ahí, cuando puedes sentir la activación sin reaccionar automáticamente, algo cambia en tus vínculos. Porque ya no necesitas que la otra persona esté disponible todo el tiempo para sentirte seguro. Ya no necesitas confirmación constante. Ya no interpretas cada silencio como rechazo. Y eso te permite ver a la persona de verdad, no la proyección que has creado, no la figura de apego que has construido en tu mente, la persona real, con sus propios ritmos, sus propias necesidades, su propia vida. Y ahí es donde empieza el vínculo real, el que no depende de la urgencia, el que no se sostiene en el miedo, el que se construye desde la libertad de elegir estar, no desde la necesidad de aferrarse. Porque al final, esto de lo que estamos hablando no es solo sobre relaciones, es sobre cómo te relacionas contigo mismo, sobre si puedes estar contigo sin necesitar que algo externo te confirme que estás bien. Y eso es lo más difícil de todo, porque hemos aprendido a buscar afuera lo que solo puede venir de dentro. Hemos aprendido a depender de la mirada del otro para saber si somos suficiente, y mientras sigas buscando eso afuera, el sistema de apego va a seguir disparándose, porque nunca va a ser suficiente. Porque por más confirmación que recibas, siempre va a haber un momento de distancia. Y en ese momento vas a volver a dudar. Pero cuando aprendes a estar contigo, cuando aprendes a regularte, cuando aprendes que puedes sentir la activación del apego y no necesitas actuar sobre ella, algo fundamental cambia. Ya no dependes de que el otro esté disponible para sentirte bien. Y eso no te hace menos conectado, te hace más libre. Porque puedes elegir estar cerca desde el deseo, no desde la necesidad. Y esa es la diferencia entre el apego ansioso y el amor real. Y justo ahí, en ese espacio de libertad, es donde empiezan a aparecer vínculos completamente distintos. Vínculos que no se sostienen en la urgencia, que no necesitan drama para sentirse intensos, que pueden ser tranquilos sin ser aburridos, que pueden tener distancia sin que eso signifique abandono, pero de eso, de cómo se construyen esos vínculos cuando ya no está secuestrado por el sistema de apego, vamos a hablar en el próximo vídeo. Porque hay mucho más que entender sobre qué pasa cuando finalmente dejas de buscar afuera lo que solo puede venir de dentro. Así que si quieres seguir entendiendo cómo funciona todo esto, suscríbete porque apenas estamos empezando.